No sé si ya ustedes vieron que ya están la fase de inducción, ya está calificada tanto en Sajuna como en Sofía. La idea es en la medida que se vayan eh, cumpliendo las etapas de las competencias, en la menor tiempo posible, pues tener esas calificaciones de tal manera que este, no tengamos inconveniente al final. Bueno, no siendo más, voy a iniciar la clase. Espero cualquier duda me comunican. ¿Logran ver mi pantalla? Les agradezco que escriban o que digan algo porque yo no puedo Sí, verlos. profesor, Ok, gracias. sí se ve. En la clase pasada pues habíamos quedado en la ley de Ohm. Voy a retomar porque va a ser como em, de aquí a partir todo, de ahora en adelante. Y hay que tenerlo en cuenta para lo que viene enseguida. Entonces habíamos dicho que la ley de Ohm no es otra cosa que la relación que existe entre el voltaje y la corriente y algún elemento que hace parte del circuito. En este caso la resistencia. Entonces la ley de Ohm lo que nos dice es que el voltaje es directamente proporcional a la corriente y al valor de la resistencia. Pero la corriente es inversamente proporcional a la resistencia y viceversa. Entonces existe una relación inversa entre el flujo de corriente y la resistencia que opone un elemento de un circuito al paso de la corriente. Entonces, en ese orden de ideas, entre mayor resistencia tenemos, como tienen una relación inversa, vamos a tener una menor corriente. El voltaje no se ve afectado para nada. Entonces, eso es y nuestra expresión en este pequeño circuitico que tenemos aquí es que el voltaje en la resistencia no es otra cosa que la corriente que pasa por la misma por el valor de la resistencia del elemento. Habíamos visto, creo que quedamos aquí, la ley de Ohm en circuito serie. Quise retomar porque las ecuaciones en la clase pasada no las había organizado bien, o sí las había organizado, pero las había organizado para mí, y así no es. Tenía que organizarla para ustedes. Les pido disculpas. Y eso fue, yo creo que tuvo un poquito de enredo ahí. Entonces, habíamos dicho que en un circuito serie, como este que tenemos aquí, una forma de verlo es donde a todos los elementos por todos los elementos pasa la misma corriente. En este caso tenemos tres resistencias, entonces por las tres pasa la misma corriente. Es una forma bastante simplificada de decir si es un circuito serie. ¿Sí? No en la conexión de los circuitos, no en la conexión de cada elemento por elemento, sino por el número, perdón, por la corriente que circula por cada elemento. En este caso por aquí va a circular la misma corriente. Por lo tanto decimos que el circuito es serie. También decíamos que al circuito serie se le llama divisor de voltaje, porque lo único que tenemos es la misma corriente, pero el voltaje se va a repartir entre los elementos del circuito. Tenemos un voltaje en R1, en R2 y en R3. Entonces, si nosotros aplicamos nuestra ley de Ohm, obtendremos, por ejemplo, que el voltaje en R1 es la corriente I por la resistencia 1. El voltaje en R2 es I por R2 y el voltaje en R3 es I por R3. Como habíamos dicho que el voltaje, o en este caso la fuente, se va a repartir entre los elementos del circuito, lo cual nos indica que mi voltaje V sub S, esta fuente de aquí, va a ser igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3. Pero nosotros sabemos a qué es igual a cada uno de los voltajes, que ya lo explicamos acá arriba, ¿cierto?
Por lo tanto, lo único que hacemos es que reemplazamos los valores de cada voltaje en la expresión esta de aquí. Por lo tanto, tenemos que V sub S es igual a I por R1 más I por R2 más I por R3. De la álgebra básica sacamos nuestro factor común y obtenemos que I es igual, perdón, que V sub S es igual a I por la suma de las resistencias, donde nuestra suma de las resistencias, que ya lo habíamos dicho, es RT. En un circuito serie, en unos elementos en serie, pues en este caso la resistencia equivalente, ya lo habíamos dicho en una clase pasada, no es otra cosa que la suma de las resistencias. Por lo tanto, si ya nosotros decimos acá, y haciendo una pequeña transposición de términos, o sea que esto que está aquí lo paso a dividir y reorganizo mi ecuación, esto para acá lo paso a dividir y reorganizo la ecuación, me queda que I es igual a V sub S sobre, o en este caso la fuente, sobre la suma de la resistencia. Y como yo había dicho anteriormente, RT no es otra cosa, o la resistencia equivalente es la suma de las resistencias ya que están en serie. Por lo tanto, I es igual a V sub S sobre RT. Si yo vengo y esto que está aquí, I es igual a V sub S sobre RT, lo reemplazo en cada una de estas ecuaciones, voy a obtener estas ecuaciones que está acá. Entonces fíjense que lo único que yo tengo aquí es V sub S sobre la resistencia total por R1, y así puedo obtener el valor de cada uno de los voltajes, que es lo mismo que la I, pero es otra forma como un poquito más directa de obtenerlo. El valor de la fuente sobre la resistencia total por el valor de cada una de las resistencias me va a dar el voltaje en cada una de ellas. Entonces, en conclusión, en un circuito con elementos conectados en serie, el voltaje aplicado se divide entre los diferentes elementos del circuito, mientras la corriente es la misma para todos los elementos. ¿Sí? ¿Alguien desea hablar? Listo. Eso para los elementos en serie, ¿cierto? Entonces, ya miramos ahora los elementos en paralelo. Para los elementos en paralelo tenemos este circuito de aquí. Decimos que los elementos están en paralelo cuando la corriente se nos divide. ¿Cómo así? Aquí viene nuestra corriente por aquí, y por cada ramita debe entrar una corriente. ¿A qué se debe esa corriente? Nosotros tenemos aquí que decimos que nuestros elementos están en paralelo cuando el voltaje entre los elementos es el mismo. Por lo tanto, el voltaje entre esta resistencia es el mismo que el voltaje que está aquí, y es el mismo voltaje que está acá. Es lo que yo le decía, eléctricamente estos puntos son los mismos. Este punto de aquí son igual, es el mismo punto, porque la diferencia de potencial es la misma. Por lo tanto, el valor de nuestra corriente, si tenemos una pila de 9 voltios, aplicando la ley de Ohm, esta de aquí, en este caso I de R1, o sea la que pasa por acá, no es otra cosa que el voltaje en R1 sobre, perdón, el voltaje V1, en este caso yo lo llamo V1 este de aquí, sobre R1, pero este voltaje es el voltaje de la pila, el cual yo lo llamo V sub S. Lo mismo pasa para cada una de para las demás. Entonces en R2 y en R3 es lo mismo. V sub S sobre R2 o V sub S sobre R3 me va a dar el valor de cada una de las corrientes, donde mi corriente total, esta que entra aquí, debe ser la suma de las corrientes individuales por cada rama. O sea, ella viene por aquí, se va a dividir, y al final esta se va a sumar a esta aquí y esta se suma a esta acá, y me tiene que dar este valor de aquí, que es 16.5. Si al circuito serie nosotros le llamábamos divisor de voltaje, al circuito paralelo le vamos a decir es divisor de corriente. Una forma de probar nuestra impedancia es esta de acá. Tenemos que I total es igual a la suma de las corrientes individuales por cada ramita, esta de aquí. Por lo tanto nos dice que es V sub S sobre R1 más V sub S sobre R2 más V sub S sobre R3.
lo cual nos sacamos nuevamente nuestro factor común, nos queda B sub S multiplicado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Pero esto que está aquí no es otra cosa que 1 sobre la resistencia total. Si yo multiplico este por este de acá, obtengo esta expresión y es casi igual. La corriente total no es otra cosa que el voltaje de la fuente sobre mi resistencia equivalente o resistencia total. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si voy muy rápido me dice. Listo. Teniendo ya nuestra ley de Ohm aplicada a los circuitos serie y a los circuitos paralelos, que hasta ahora no pienso yo que no hay ningún complique, pasamos a algo que se llama la ley de Watt. Y nosotros lo habíamos visto por allá en termodinámica, parece. Entonces dice que James Watt realizó los trabajos que llevaron el establecimiento de los conceptos de potencia, lo cual indica que la potencia eléctrica transferida o consumida por un dispositivo es directamente proporcional a la tensión de alimentación del circuito y a la intensidad que circule por él. Entonces existe la expresión matemática donde dice que la potencia W es igual al voltaje aplicado al elemento por la corriente que circula por él. Más adelante esto tiene un nombre, esta se llama potencia activa, donde W es la potencia en vatios, V es la tensión en voltios e I es la intensidad en amperios. En pocas palabras, potencia no es otra cosa que voltaje o tensión por la intensidad o la corriente. Un vatio es la potencia de que un receptor consume un amperio cuando se le aplica una tensión o un voltaje de un voltio. A ese le llamamos un vatio. Y eso es lo que nos dice nuestra ley de Watt, en este caso para los circuitos eléctricos. Entonces, ya teniendo eso, nosotros podemos realizar, porque ya tenemos ciertas ecuaciones, tenemos ciertos conceptos, y en este caso vamos a mirar un ejercicio aplicando lo que es la ley de Watt, ¿cierto? Entonces dice, hallar la potencia en cada una de las resistencias. Perfecto, nosotros tenemos ahí todos nuestros datos, facilito, aquí tenemos la corriente principal o corriente total, tenemos la corriente por cada una de las ramas del circuito, tenemos el valor de nuestra resistencia y tenemos nuestra fuente aplicada. Por lo tanto, la potencia en R1 no es otra cosa que el voltaje en R1 por la corriente en R1. Multiplicamos y me da 81 vatios. La corriente, que es 9 amperios, por el voltaje aplicado, que es la fuente, como está en paralelo, el voltaje es el mismo para todas, ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, 9 voltios por 9 amperios me da 81 vatios. La potencia en R2 es el mismo, V en R2 por I en R2, que sería la fuente por mi resistencia, perdón, por mi corriente, 4.5 me da 40.5 vatios. La potencia en R3, yo lo llamo esta aquí R3, 9 voltios por 3 amperios, que es la corriente que circula por aquí, me va a dar 27 voltios, perdón, vatios. Mi potencia total no es otra cosa que V sub S por la corriente total, o sea, la corriente total es 16.5 por V sub S, que es mi fuente, me da 148.5 vatios, lo cual se debe repercutir en el circuito. Me explico. Si yo tengo, la potencia que está inyectando mi fuente al sistema debe estar en los elementos del sistema, idealmente, claro está. En este caso, aquí, ¿sí? No, estamos desperdiciando. Profe, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, sino que por temas familiares he perdido 3 clases y no sé cómo verlas, o sea, las que ya están guardadas, no en sé. las sesiones en línea, usted entra a las sesiones en línea y lo ve. Es más, yo lo expliqué ya en muchas clases. Usted entra a la sesión en línea, ahí debe aparecer. Ajá. Ahí está. O sea, sí aparece, pero aparecen los links, pero
no me da acceso a esa. Eso es lo que Caramba, si es que no todo el sé. mundo la ve. ¿Alguno de ustedes no la ha visto? O sea, de los que ya están aquí, ¿alguno de los que está aquí ha entrado y no la no, ¿ah? Sí, en YouTube. Claro, están en YouTube, está el link a YouTube. Sí, señor. Es más, hay un canal de YouTube donde están todas las clases. ¿Y cómo se llama el canal? ¿Cuál es el canal? Hombre, entra a la sesión en línea de la plataforma y ahí en sesiones en línea, ahí aparece resumen de la clase y aparece el link donde usted lo toma y entra. Ah, ok, pues. Ok. Bueno, ¿dónde era que íbamos? Les agradezco que para cuando esas clases de interrupciones las dejamos al final para pues, no, porque así pierdo el hilo. Vamos acá. Decíamos que la corriente inyectada al circuito, en este caso de acá, este de aquí, multiplicada por la fuente, se debe reflejar en los elementos del circuito. Estamos despreciando, o idealmente decimos que en los conectores no pasa nada, ¿cierto? Eso desde el punto de vista ideal, pero el concepto se debe mantener. Más adelante los tendremos en cuenta, pero por ahora vamos así. No hay pérdidas en los elementos de las conexiones con los elementos. Entonces, una forma de mirar también la ley de Watt y la ley de la conservación de la carga o de la energía es que nosotros tenemos un voltaje aplicado, una corriente consumida debe reflejarse en los elementos del circuito. O sea, debe aparecer aquí y debe aparecer acá. ¿Me explico? Potencia en potencia total es la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3. Potencia en R1, 81, potencia en R2, 40.5 y potencia en R3, 27, me da 148 vatios, que es lo que yo estoy inyectando al circuito. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Miremos otro. Ya vimos uno paralelo. Vamos a mirar uno serie. Tenemos nuestro circuito serie, ¿cierto? Nos dice hallar la potencia en cada una de las resistencias. Lo mismo, pero aquí mis valores son 180, 10, 30 y 50. Aplicamos la ecuación de Watt, donde dice que la potencia es igual voltaje en R1 por la corriente, voltaje en R1, V de R1 por la corriente, y así la potencia en R2, lo mismo, V de R2 por la corriente, V de R3 por la corriente. Pero yo tengo que I total, ya lo habíamos sacado anteriormente en un circuito serie, no es otra cosa que el voltaje V sub S sobre la resistencia total. Pero la resistencia total decimos que es R1 más R2 más R3, donde tengo que R total no es otra cosa que la suma de las mismas, 10 más 30 más 50, lo cual me da 90. Obtengo enseguida mi corriente, que son 2 amperios. ¿Por qué tengo que hallar la corriente? Porque tengo voltaje en R1, me dice hallar la potencia en cada una de las resistencias. Por lo tanto, yo tengo potencia en R1, sí. Tengo la resistencia, sí, pero no tengo la corriente. ¿Tengo voltaje en la resistencia? No. ¿Tengo la corriente? Tampoco. Por lo tanto, tengo que hallar la corriente. ¿Y cómo hallo la corriente? Yo sé que es la misma en todos los elementos del circuito. Por lo tanto, yo sé que en un circuito serie, mi corriente no es otra cosa que la fuente dividido entre la resistencia total o resistencia equivalente. De ahí es donde empiezo a mirar
¿cómo puedo hallar mi corriente? Disculpen que me haya corrido. La próxima me dice, profe, espera un momentico. ¿Sí? Tengo que hallar, no tengo ni voltaje ni tengo corriente, pero yo tengo voltaje total, el de la fuente, y tengo mi resistencia. Con base en ello y aplicando la ley de Ohm, ¿sí?, y el concepto de serie de un circuito serie, ahora sí, es que puedo aplicar esta ecuación. O sea, puedo ir desglosando eso que tengo yo ahí. Concepto de circuito serie para hallar su resistencia equivalente, y la ley de Ohm, que es lo que debo tener yo presente. El concepto de circuito serie es que mi resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. Y la ley de Ohm, que me está diciendo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Tengo mi voltaje, que es este de aquí, y puedo hallar mi resistencia total o equivalente mediante el concepto de circuito serie. Ahora sí. Por lo tanto, yo digo, bueno, ahí tengo por lo menos por dónde arrancar. Entonces yo tengo y hago esto de aquí, hallo mi resistencia total. Con base en mi resistencia total ya tengo entonces mi voltaje, hallo mi corriente. Ya con la corriente, fácil, ya yo tengo mi corriente y puedo hallar el voltaje en cada uno de los elementos del circuito porque están en serie, debido a que el concepto ¿dónde vamos? Listo. Nuevamente aplico el concepto de circuito serie. Tengo mi corriente, tengo mi voltaje, perdón, aplico la ley de Ohm. Tengo mi voltaje, que es igual a la corriente por la resistencia. Entonces ahí con eso yo obtengo los valores de los voltajes de los diferentes elementos, o en este caso en cada una de las resistencias. Mi corriente, que es la misma, multiplicada por cada uno de los valores, voy a obtener un voltaje. Con ese voltaje, ya ahora sí puedo aplicar esto de acá, que tengo que la potencia en R1 es el voltaje en R1, 20, por la corriente, 2 amperios me da 40 vatios. Y así para R2 y lo mismo para R3. ¿Qué hago? Vuelvo a aplicar el principio de la conservación, donde digo que la potencia total debe ser la de la fuente multiplicada por la corriente, que son 360, ya que mi fuente es de 180 y tengo 2 amperios que me está consumiendo el circuito. Tengo un voltaje de una potencia de 360, y esa potencia debe reflejarse en los elementos del circuito. Entonces tengo que mi potencia es P en R1, P en R2, P en R3, la sumo y me debe dar 360 vatios. Ahora sí. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? Cuando uno se lo explican, uno lo ve fácil. Debemos cuestionar ciertas cosas. Y de aquí es que de pronto, con lo que yo acabo de decir, que la potencia que se inyecta a un circuito debe reflejarse en los elementos del circuito. Ustedes no se imaginan por qué los operadores de red se dan cuenta cuando es que hay fugas de energía, por tener un nombre bastante bonito y no decir cuando le roban energía. Porque ellos saben cuánta potencia se le está inyectando, por ejemplo, a una manzana, cuánto está consumiendo una manzana, cuánto está consumiendo un barrio, y cuando llega la factura se suman todos los consumos. En este caso se suman, si estos son, bueno, acá están en paralelo, pero haciendo la analogía, si estos son cada una de las casas, entonces yo estoy inyectando 360 vatios y resulta que cuando empiezo a sumar los consumos individuales me da 200. ¿Y dónde está el otro 160?
Entonces fíjense. Hay fraude. Perdón. Entonces No, que fíjense. los 160 es fraude, instructor. Los 160 es fraude. Fraude, exacto. Ese es el fraude. Entonces, claro, acá nuestras conexiones son estas. Son todas en paralelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que en el circuito serie se divide ¿quién? El voltaje. Y a nosotros no nos interesa que el voltaje se nos divida, sino es inyectarle corriente. Por eso que no podemos utilizar por acá en la vida normalita sistemas serie, muy poco, porque estamos dividiendo el voltaje y ahí sí tenemos un problema grandísimo. Y por eso cuando nosotros tenemos esta clase de circuito serie, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, y tenemos una conexión, una cometida bastante larga y no calculamos muy bien las pérdidas dentro del conductor, esto de aquí, ¿sí? Si este es mi conductor y esto de acá, supongamos que es la resistencia del cable y esta es mi casita, entonces aquí se me va a quedar un voltaje y aquí se me baja. Por lo tanto, la potencia con la cual voy a empezar a trabajar no es la adecuada y voy a tener problemas. Entonces, ojo con los conceptos de circuito serie y circuito paralelo, que parece un poquito como insignificante. Sí, bueno, pero ya les estoy dando su aplicación práctica a cada uno de ellos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una preguntita ahí. Digamos, en este caso, bueno, cuando existe, digamos que una línea, cuando es línea abierta, está aterrizada, digamos, puede ser por un árbol. Esta operadora, digamos, pues por ejemplo aquí en mi región, suele suceder mucho que los árboles pegan mucho a las líneas de baja, ¿sí? En este caso afectaría igual. Sí, claro. Claro, porque es que aumenta el consumo, la resistencia es baja, entonces ellos detectan eso, ¿sí? Eso se detecta enseguida, porque hay un pico de corriente, pega la rama, por ejemplo, no ha pegado, hay una rama, por decirlo así, la rama del árbol, y pega el viento. Eso, al aterrizar eso, hay un pico de corriente y eso se detecta rapidísimo. Si no está el quemón, porque por lo general uno se da cuenta porque en la rama del árbol siempre se quema. Y eso afecta también la calidad de que a las viviendas no le llegue, porque la gran mayoría del voltaje queda ahí. Por ejemplo, sí, es que aquí la verdad en ese tema sí es muy Muy frecuente. se baja mucho la tensión, sí, por lo mismo. Hay bajones, las casas sufren de bajones, pero es por eso. al igual pues para controlar ese instructor, conozco unos equipos que llaman CT y Smart Meter, ¿no? Se sabe cuánto se está Ajá. a través de la telemedida exportando y generando, importando y exportando. Exactamente. Entonces, medidores inteligentes, Smart Meter. Y eso por ejemplo, ya en la subestación, como ya se está calculado cuánto es que, por ejemplo, si está, pues estoy hablando de 20 kilómetros, pues decirlo así, ya se sabe cuánto debe llegar allá 20 kilómetros después. Si allá no me está llegando, algo pasó en el transcurso. Y para eso están los supervisores de red, las personas que van mirando a ver qué está pasando, y están los equipos de poda que tienen los operadores de red para hacer esa clase de trabajo. Nos estamos adelantando, pero es una forma fíjese, de aplicar los conceptos que estamos viendo aquí de circuito serie y circuito paralelo. Si ves que tiene su aplicabilidad, aunque aquí nosotros no la miremos muy bien, pero sí está. De lo contrario, pues listo. ¿Otra pregunta? Bueno, seguimos entonces.
Entonces dice, ejemplo 2, otra forma de solución. Nosotros ya hemos visto este de aquí, está un poco larguísimo, ¿no? ¿Sí o no? Pero tenemos otras herramientas. Tenemos las mismas herramientas, simplemente hay que jugar con ellas desde el punto de vista matemático. Mismo circuito, mismos valores. No ha cambiado nada. Misma expresión. Potencia es igual al voltaje por la intensidad. Pero, mediante la ley de Ohm, yo sé que el voltaje en R1, por decirlo así, estoy hallando potencia en R1, es igual al voltaje en R1 por I. Pero, voltaje en R1 es igual a I. Le llamo I porque es la misma para todas, ¿no? Generalizando. Por R1. Y yo lo que hago ahora es que tomo este valor, que es B de R1, y lo meto o lo reemplazo en mi expresión original de potencia, donde me quedaría que la potencia en R1 no es otra cosa que I por R1 por I. Esto dice entonces, es esta flechita, P de R1 es igual a I al cuadrado. Recuerden que el orden de los factores no altera el resultado. I al cuadrado por R1. Tengo entonces mi expresión de potencia. De una forma un poco más rápida, donde no tengo ya que... ¿Tengo que hallar voltaje? No. Solamente con hallar la resistencia. Perdón, la corriente. Entonces volvemos a al mismo concepto. Pues volvemos otra vez. Ley de Ohm. Pero I es igual al voltaje aplicado sobre la resistencia equivalente o resistencia total. Y mi concepto de elementos conectados en serie, en este caso resistivos, que es igual a la suma de las resistencias. Por ende, vuelvo a obtener nuevamente mi corriente, voltaje total, sobre mi resistencia equivalente, y tengo 2 amperios. Con mis 2 amperios me vuelvo otra vez aquí a esta de aquí, que la vuelvo a reescribir acá. P de R1 es igual a 4, porque es 2, ¿no? Que está al cuadrado. 4, disculpen las unidades, por 10, que es el valor de R1, me da 40 vatios. Y así para cada una de ellas voy a obtener mi valor de potencia, los cuales deben... Ay, perdón, aquí es R3. Listo. Entonces, los cuales... ¿cómo fue? Ah, sí. Deben ser iguales a este de aquí. ¿Dónde es que están? Acá, 40, 120 y 200. 40, 120 y 200. Lo único que cambiamos fue la expresión. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar desde una manera matemática, y nos ahorramos tiempo. No tenemos por qué hallar los voltajes en cada una de las resistencias. ¿Sí? Entonces, y aplicamos otra vez el concepto de potencia, obtenemos los mismos resultados. Es una forma de obtener mismo resultado desde otro punto de vista. ¿Estamos? De igual manera, obtenemos otra forma de solución del ejemplo 1. Si se dan cuenta, en el ejemplo 1 teníamos todos los valores ya, como decimos aquí en la costa, de papayita, nomás para aplicarlo. Aquí este señor cambió. Tenemos mi voltaje y tenemos la resistencia. Una forma sería empezar a hallar cada una de las corrientes y multiplicarlo por el voltaje. Pero no, volvemos a lo mismo. Yo sé que la potencia en R1, otra vez tomo en R1, es igual al voltaje en R1 por I. Pero la ley de Ohm me dice que la corriente en R1 es
voltaje en R1, en este caso V sub S sobre R1. Y lo mismo para todas las corrientes. Entonces yo lo que hago es que yo reemplazo este valor de aquí, V sub S sobre R1, y lo pongo acá. Perdón. Bueno, es lo mismo. Porque B en R1 es B sub S. Entonces yo vengo y multiplico aquí. Entonces me queda B al cuadrado de R1 sobre R1. Pero BR1 es B sub S. Entonces la potencia en R1 no es otra cosa que la fuente elevada al cuadrado dividido entre la resistencia. Y así para los demás elementos conectados en paralelos. Entonces lo único que hago yo aquí no es otra cosa que reemplazar. Ya tengo mi fuente y tengo los valores de las diferentes resistencias. Por lo tanto, entonces la potencia en R1 es igual a 81, que es 9 al cuadrado. La potencia en R2 es B al cuadrado sobre 2, 40.5 vatios. La potencia en R3 es B al cuadrado sobre R3, que es 3, 27 vatios. Si nosotros sumamos nuestras potencias, me va a dar 48.5 vatios, que es la misma potencia que yo obtuve por acá. ¿Cierto? En ese orden de ideas, pues, ya aplicamos lo que es la ley de Ohm en circuito serie, en circuito paralelo, la ley de Watt o de potencia en circuito serie, en circuito paralelo. Vimos unas expresiones diferentes de obtener las potencias mediante la ley de Ohm. Entonces, fíjense, a pesar de que pareciera que fuimos rápido, vimos muchos conceptos que es bueno que se tengan en presente. No quise hacer la clase de 1 hora porque hay muchos conceptos presentes y no quería saturarlos, porque ahora venimos a hablar en la próxima clase, pues, de las leyes de Kirchhoff y de un tema donde también tenemos que tener presente los circuitos serie, lo que es lo que es circuito serie, los circuitos paralelos, el concepto de serie, el concepto de paralelo, el concepto de ley de Ohm, para poder tener una claridad con respecto a eso. Entonces no quería como que inyectarles todo de una vez, sino que fuera más o menos sopesando la cosa, porque tampoco es la idea, claro está. Pues otros en la universidad no los inyectaban así, y eso es, no, en una hora no nos iban a meter todo eso era paulatinamente. Entonces, pero desafortunadamente acá muchas cosas lo tienen que hacer ustedes, y es bueno que vayan mirando. Hay muchos circuitos en la red, consiguen muchos libros, videos de YouTube, los que no, en fin. Pero si se dan cuenta, a grosso modo, lo único que nosotros tenemos que tener presente para esta clase de circuito es multiplicación y división, y una cosita elevada al cuadrado, que es otra multiplicación. Pero sí tener claro los conceptos. No estamos hablando aquí de las matemáticas, no, de nada. Sumas, restas y división. Hasta ahora no hemos restado, sino sumas, multiplicación y división. Lo básico que toda persona debe saber. Simplemente vamos a ir analizando, tener claro ciertos conceptos para que poder solucionar. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Por allá que utilicé factorización, que ya con leyes de Kirchhoff vamos a utilizarlas mucho. Entonces es bueno que vayan mirando y miremos ciertas cositas, porque y vayan leyendo el ¿qué? El material de formación. Estos ejercicios no están en la guía, por si de pronto, ¿sí? No están. Yo tomé el tema de la guía y elaboré los ejercicios.
Entonces, de ese punto de vista, como yo les dije al principio, hay cosas que yo tomo de la guía, hay cosas que no. Me pareció una forma muy práctica, me pareció una forma bastante buena de abordar ciertos temas en 4 ejercicios y que se les aclarará el panorama. ¿Preguntas? Instructor, una preguntita respecto a conexión de, digamos, de paneles solares. ¿Esto vendría siendo que una resistencia o cómo se cataloga un panel solar? Un panel solar es una fuente. Ah, ok. Porque, digamos, uno hace la conexión en serie y se suma el voltaje de esos paneles, ¿sí? Pero entonces la corriente sí permanece. Ahí, sí, ahí está el concepto. Ah, bueno, en fuentes, pues la guía no lo decía y gracias por decirlo. Cuando tenemos fuentes de voltaje, se suman en serie. ¿Sí? Se suman. En serie se suman. Y las fuentes de corriente se suman en paralelo. Por eso es que cuando tú pones los paneles solares en serie se van sumando y la corriente se mantiene. Y cuando haces las conexiones en paralelo mantienes el voltaje, pero aumenta la corriente final. Esto ya sea según el requerimiento, ¿no?, del cliente final, pensaría yo que... Pues, no, claro, las conexiones es ya dependiendo de cómo está de qué sistema es lo que tú necesitas. Pero entonces supongamos que estas son mis paneles solares y este es mi cliente, vamos a hacerlo al contrario. Entonces, si estos son fuentes, él me va a generar una corriente, este me va a generar otra corriente y este me va a generar otra corriente. Aquí se me suman las corrientes. Aquí, ojo, más adelante lo vamos a ver. Si son fuentes, en cuanto al voltaje, si esto es una fuente de voltaje, perdón, un panel solar, otro panel solar y otro panel solar, y este es mi casa, yo puedo sumar estas fuentes y me da un voltaje, pero la corriente se va a mantener. Por lo general hay veces que se utiliza dependiendo del inversor que tú vas a necesitar, porque hay gente que, por ejemplo, tiene un inversor a 24 voltios, pero no conseguiste el panel de 12. Ah, bueno, tienes que ponerlos en serie para poder tener los 24 voltios y poderlos meter al inversor. Pero ya eso es pericia del instalador, que él pueda, con lo que tiene, que así debe ser, ingeniárselas. Por ejemplo, nosotros en los proyectos conectamos, cuando inyectamos a red con inversores híbridos, colocamos paneles en serie, ¿sí? Porque, ajá, pues, pero en casas, he visto que en las casas como que, pues no está todavía en el primer proyecto de casas, pero en casas así más o menos conectaban como en paralelo, pero no entendía por qué, si igual era como decir, nosotros manejamos un inversor de 150 kilovatios. Y estamos, digamos, es un inversor híbrido con red AC y DC de los paneles, obviamente. ¿Y entrada de cuánto? Eso lo conectamos en serie. ¿La entrada de cuánto maneja? 1000 máximo. 1000 voltios DC. No, sí, por IMPP. Por IMPP, sí. Ajá. Más o menos 1000 voltios, pero entonces nosotros cogemos algo que se llama el factor de potencia, que aún no creo que no lo ha explicado. No podemos hablar de factor de potencia porque no estamos en circuito alterno. Ya va, Eliud, ya te doy la palabra, Eliud. Y José Ignacio. Cuando lleguemos, perdón, cuando lleguemos a, o sea, no, el factor de potencia ocurre en circuitos de corriente alterna. Es decir, en este caso no estamos hablando sino de una manera de solución de circuitos. En este caso estamos en circuitos DC y después lo vamos a generalizar para circuitos de corriente alterna. Entonces, para allá vamos, Samuel, no te preocupes.
Ah, ok. Listo, Dígame, Eliud, listo. perdón, Sí, Samuel, démosle a que Eliud participe, que subió la mano y se le cansó, entonces, ¿para qué? Buenas noches, profe. Profe, pero como hablaba el compañero en temas de panel, por lo menos cuando es cerca eléctrica, hay que también tener en cuenta la distancia para así mismo ir el equipo. Claro. Se supone que En 90, por en 90.000 metros, ahí sí, no, eso hay que calcular. porque es que ese sistema básicamente se utiliza, pues hoy en día ya se está utilizando mucho para digamos, para lo que es el campo para encerrar, digamos, fincas, potreros, Sí, y sí. se utiliza ese sistema, pero entonces no me queda o sea, no me queda la aclaratoria es el cómo calcula uno el tema para que lo que vaya a instalar le dé para digamos que le dé la corriente alterna, o sea, en este caso, 90.000 metros cuadrados, un sistema que me alcance para encerrar esos 90.000 metros cuadrados y que no Pues vaya a ser muy bajo. ya cuando veamos, nosotros vamos a ver en otra competencia y yo les voy a enseñar a diseñar, a grosso modo, claro está. Y a cada quien tiene que aplicarlo a donde va, porque recuerden que este tecnólogo no es de paneles solares. Yo sé que muchos tienen la inquietud, pero este es de eficiencia energética. Le vamos a dar de todo un poquito, pero ya cada quien tiene que meterse. Ricardo, primero está José Ignacio. Bien pueda, José. José Ignacio. Bueno, José Ignacio no quiso hablar. Sigue Ricardo, después de Mauricio. Profe, bueno, ahí con respecto a los compañeros, siempre en estos, bien sea para vivienda o si son proyectos de energías renovables, siempre hay que ver, pues, digamos, la carga que va a manejar como tal la vivienda, ¿sí? Para sí mismo, más que todo, ver las especificaciones es del equipo, porque el equipo es el que nos va a entregar como tal, ahí sí va la potencia que se requiere para la vivienda, Ujú. ¿sí? Entonces ya igual para la cerca eléctrica, la especificación del equipo, el equipo nos va a decir cuánto porcentaje, sí, porque nos va a entregar lo mismo que nos indicaba la clase pasada. Él entrega un 80%, sí, no puede entregar tu capacidad al 100%, entonces hay que jugar con todo eso de la caracterización del equipo. Así es, hay que, por lo general en el diseño se aumenta un poquito, porque también hay pérdidas y todo eso, exactamente, para la calidad de los paneles. Pero se me volvió la clase de paneles solares, no de los circuitos serie paralelo, ley de Ohm y ¿qué fue? Y ley de Watt. Bien pueda, Mauricio, cuéntenos. Profe, pues saliendo un poquito del tema, ya que pues, no es de paneles ni nada, sino que es sobre el taller, pues ya que tenemos pendiente, pues pues, una aclaracióncita ahí. Cuando nos da los valores, no sé si de pronto cuando nos da el valor del gas, en el costo pone kilovatio watt, entonces creo que ahí es metro cúbico, ¿sí o no? Esa es una. Y tengo otra dudita con respecto a la Ah, pero eficiencia que se da dentro de los equipos. perdón. Este es para la clase del jueves. Ah, bueno, ya, le comento la situación pues, que tuve ahí, que pensé que no sé No. si era Ojo, bien. ojo. Hay que mirar a ver cómo convertimos ciertas cosas. Pero eso es para la clase del jueves. Bueno, no. Hay que tener un poquito, mirar muy bien, ¿sí? Cómo es y pensar por qué, bueno, y por qué están estas unidades y no están las otras. Ya lo vimos en la clase. Pero eso es para la clase del jueves. Sí, otra persona. Listo. Listo, chicos. Bueno, los que no lograron entrar temprano, el
jueves lo que pasó fue que, ¿por qué me salí abruptamente? Fue que cerca hubo un daño eléctrico y me dejaron sin energía como hasta las 12 de la noche. Yo puse un anuncio en Dudas explicando la situación al día siguiente. Fue por eso que es más, ni se grabó no grabó. Entonces voy a grabar mañana la clase y para que no nos atrasemos en el cronograma, la subo y puedan verla y el jueves pues seguimos nuestra clase con la otra. Ayer. Ingeniero, buenas noches. Buenas Qué pena noches. en cuanto al tema de calificaciones. Ingeniero, es que no me aparecen unas notas todavía, o no sé si su merced esté a esta hora también ya calificando y va a ir calificando ahí paulatinamente. Pues yo al iniciar la clase dije que ya estaba todo, por ejemplo, lo de inducción, ya está calificado en Sajuna y es más, hasta en Sofía. No sé si alguien ha enviado... ¿Ah? Profe, pues yo verifiqué hoy también y no me aparece nada. Ni en Sajuna ni en Sofía. A menos que lo hayan... A mí también solo el foro. A menos que lo hayan enviado después. Sí, eso yo lo hice la semana pasada. No, profe, yo por ejemplo lo mío lo hice la primera semana que se... Voy a revisar nuevamente a ver. Otra cosa. Lo que está... Mire bien si de pronto está en borrador. Ya verifiqué, pero eso lo tengo verificado porque desde la primera semana que usted dijo eso, de una lo verifiqué para no quedarme atrasado. Listo, entonces mañana yo miro a ver qué ha pasado con ciertos de ustedes, a ver que nuevamente reviso eso, pero yo lo pasé ya, ¿sabes? Pero es normal, se me pudo haber pasado. De esto viene ahora algo que se llama un trabajo sobre las leyes de Kirchhoff, creo. Entonces por eso no quería saturarlos. Y el otro, ya les dije que podían ir haciendo lo otro. Y vayan mirándolo muy bien, muy paulatinamente. Y el jueves sacamos dudas, ¿les parece? Bueno, chicos, gracias por asistir. Que sigan teniendo un feliz resto de semana. Nos vemos el jueves. Listo, profe, gracias. Okay. Buenas noches para todos. Listo, profe, gracias. Feliz noche. Feliz noche.